¿Cuántas veces has escuchado decir que tu cuerpo es tu templo, que has de cuidar este templo sagrado que habitas para poder vivir una vida plena y satisfactoria? Estoy seguro que lo has escuchado cientos de veces, incluso es muy probable que esta sentencia forme ya parte de tu sistema de creencias profundo e influya la manera en cómo observas, interpretas y vives tu cuerpo. Soy José Riva, creador del método Plenitud Vital, y en el vídeo de hoy quiero ofrecerte un punto de vista muy diferente. Y para ello vamos a remontarnos un par de siglos y medio atrás en la historia. Siempre antes de preguntarnos dónde estamos y a dónde vamos, hemos de preguntarnos de dónde venimos. Bien, podríamos remontarnos miles de años atrás para comprender por qué interpretamos nuestros cuerpos como los interpretamos. Sin embargo, simplemente quiero transportarnos a mediados del siglo XVII, en el pleno apogeo de la intelectualidad de la Edad Moderna. Fue en torno a 1630 cuando se produjo una auténtica revolución en dos áreas en concreto del mundo científico de la época. Estas dos áreas determinarían drásticamente cómo vivimos e interpretamos nuestros cuerpos hoy en día. Estas dos áreas fueron el área de la anatomía, porque se generó un tremendo interés por las disecciones tanto de animales como de cuerpos humanos, y por otro lado un avance en el área de la tecnología, en el área de la mecánica, en el área de la relojería. Y fue en base a los descubrimientos y a los avances que se generaron en estas dos áreas del conocimiento humano por lo que el mundo académico e ilustrado de la época, constituido prácticamente en exclusiva por hombres y cuyo máximo exponente fue René Descartes, por lo que se comenzó a interpretar y a ver al cuerpo humano como una máquina, como una composición de engranajes interconectados. Y de hecho es muy interesante observar el evento cultural a través del cual se desplegó esta nueva creencia que se estaba generando tanto en el consciente como en el inconsciente de las sociedades industrializadas del momento. Este evento cultural fue la creación por parte de inventores y de fabricantes de juguetes de los primeros autómatas, pequeñas representaciones tanto del cuerpo humano como de cuerpos del mundo animal que tenían movimiento propio, que gracias a darles cuerdas generaban automáticamente movimientos similares a los movimientos básicos de los cuerpos humanos y cuerpos animales. Pero obviamente dentro de esta concepción del cuerpo eran necesarios otros ingredientes. Ese engranaje, esa maquinaria que era el cuerpo humano necesitaba ser alimentada por algún tipo de energía y al mismo tiempo necesitaba ser direccionada con algún tipo de guía. Los pensadores del siglo XVII lo vieron claro. ¿Qué es aquello que da energía, que alimenta al cuerpo humano como mecanismo? Pues el alma. Aquí la religión entraba en juego. Y por otro lado, ¿qué da dirección? Pues aquello que diferencia al ser humano de los animales, que es la razón. Por lo tanto, el triángulo de este mecanismo que es el cuerpo humano y su funcionamiento y dirección estaba ya estructurado. Por un lado tenemos el cuerpo como máquina, como conjunto de engranajes que funcionan alimentados por el alma, insuflados por lo divino. Y luego, por otro lado, direccionados por la razón, aquello que nos diferencia de los animales. Y de nuevo es muy bonito observar cómo a nivel narrativo en la cultura popular se generaron historias como el Cascanueces o Pinocho, muñecos, mecanismos que gracias a la magia cobran vida. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿esta forma de interpretar el cuerpo, de interpretar al ser humano, fue positiva, fue negativa, fue constructiva, fue destructiva? Pues como siempre os digo, la realidad no es ni blanca ni negra, siempre hay múltiples colores, múltiples interpretaciones. Esta forma de interpretar, de ver el cuerpo humano como un mecanismo trajo mucha conciencia, mucha expansión de la conciencia en muchas áreas del entendimiento humano, pero también, como siempre os digo, todo tiene un precio a pagar.
Y ahora demos un salto a mediados del siglo XX. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta cosmovisión que se ha gestado hace 300 años? Este triángulo de cuerpo como máquina alimentado por un alma y dirigido por una mente. Lo que ha ocurrido es que se ha convertido más en una cárcel que en una herramienta de evolución. Y esto en las últimas décadas de antes de 1950 es sobre todo debido a los tremendos impactos que ha tenido sobre la humanidad vivir 2 guerras mundiales en menos de 30 años. Debido a estos enormes impactos en el consciente e inconsciente colectivo de la humanidad, ahora la medicina y la ciencia tienen un enfoque bélico a la hora de observar el cuerpo como mecanismo, como sistema de engranajes. Al mismo tiempo, se ha generado una radicalidad y un dogmatismo muy grande a la hora de interpretar esa energía divina que alimenta la maquinaria. Es decir, hay un dogmatismo religioso muy profundo. Y por otro lado, se ha generado una hiperracionalización de la mente. La razón ahora es un nuevo Dios que lo abarca todo y que no da espacio a las emociones. ¿Y entonces qué ocurrió? Llegaron los años 60 y con ellos la contracultura, esta cárcel de dogmatismo, esta cárcel ideológica, esta cárcel represiva que funcionaba como una faja, como un corsé de la sociedad, no sostuvo más el proceso y reventó. Llegó una generación entera que se rebeló contra el sistema establecido y con ello entraron nuevas corrientes de pensamiento. La filosofía y la psicología humanista reclamaron un lugar de importancia para lo emocional, para lo inconsciente, para lo irracional e intuitivo. Luego la antropología puso muy en cuestión el eurocentrismo desde el cual se veía el mundo y se interpretaba el mundo desde los sistemas dominantes. También el feminismo saltó a la palestra y empezó a coger muchísimo poder. El ecologismo puso en cuestión la supremacía del ser humano sobre el ecosistema. También fue de gran importancia cómo las filosofías orientales empezaron a traer nuevos puntos de vista a Occidente sobre cómo interpretamos la realidad y cómo interpretamos al ser humano. Aquí comenzó el cambio, el cuerpo empezó a mirarse desde un ángulo mucho más abierto, mucho más holístico, mucho más amoroso. La mente-razón empezó a contemplar mucho más la emocionalidad y se empezó a hablar de psicoemocionalidad. Y después todo lo que es el ámbito espiritual dejó de ser el monopolio de unos sectores moralistas y dogmáticos. Y llegamos a principios del siglo XXI y es cuando empieza a calar realmente en el consciente y en el inconsciente colectivo esta sentencia: el cuerpo es tu templo, cuídalo. Y aquí lo que yo quiero es que paremos un momento y nos cuestionemos. ¿Qué esencia útil trae esto? Por supuesto, yo estoy de acuerdo con la esencia útil que trae. Pon en importancia tu cuerpo, cuídalo, mímalo, escúchalo. Y al mismo tiempo quiero cuestionar hasta qué punto esta creencia nos limita, hasta qué punto esta creencia puede llegar a resultar ser limitante, destructiva o incluso contraproducente. Para mí lo más importante es preguntarnos qué otra creencia podemos generar que nos empodere todavía más, qué otra creencia va a generar un vínculo mucho mayor con nuestro cuerpo, una conexión profunda con nuestros cuerpos y con los cuerpos que queremos y deseamos vivir. Esto te lo voy a explicar en el próximo vídeo. De momento adelantarte que para mí, mi cuerpo, tu cuerpo, nuestros cuerpos son mucho más que nuestros templos. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, dale a like, comparte y sígueme en redes sociales donde cada día voy a subir más contenido. Recuerda, el conocimiento no es libertad, la auténtica libertad es el conocimiento puesto en acción.